Hola a todos, ¿cómo les van amigos? De nuevo un encuentro del tocar fondo. Quiero contarles que, todos ya me conocen, mi nombre es Hilda Román y pertenezco a un gran equipo estelar de muchos terapeutas y que trabajamos en terapias complementarias y en un subgrupo que son el equipo estelar, muchos terapeutas de todos lados de la Argentina y del exterior, pero en un pequeño subgrupo aquí en Córdoba estamos con un equipo también de gente que trabajamos en el tema de la sanación y de la ascensión. Ese equipo se llama Costureros del Alma. Bueno, por eso lo digo, porque no solamente todos los temas que tratamos son algo que se me ocurre a mí, sino que está pensado en el grupo y lo consultamos entre nosotros y lo trabajamos entre nosotros. Nada de lo que todo estoy compartiendo no está vivenciado y seguimos trabajándolo porque estamos todos en proceso. Así que aquí nadie tocó las estrellas todavía. Así que somos estrellas, polvos de estrellas, pero todavía nadie tocó el cielo. Seguramente que el cielo lo hacemos aquí en la tierra, ¿no? Hola a todos, qué alegría, se van empezando a sumar. Bueno, voy a pedir con muchísimo... ¡Qué sorpresa! Un abrazo, Nati. Ya me desconcentraron todos los que están entrando y tirando corazones. Yo voy a pedir hoy especialmente muchísima paciencia, porque tengo que explicar la primera parte para que puedan comprender la última, sobre todo el punto 6. Y yo sé que el punto 6 va a doler mucho. Por eso necesito crear todo este primer clima al principio para que se pueda entender por qué hoy tratamos también, hola a todos, hoy vamos a seguir trabajando el tema de la muerte, que no existe, sino que para nosotros es la transformación que todos vamos a hacer allí. Entonces, para esto he trabajado con muchos autores. Nos han propuesto 10 libros, o sea que estamos a full. Pero de estos 10 libros, hoy en específico voy a trabajar con el libro del tránsito, ¿sí? Que lo recomiendo muchísimo, El Tránsito, de Emilio Carrillo, que él es nuestro gran guía en muchas cosas. Bien, uno de los videos de Emilio Carrillo también está en el libro, ¿no? Que le explica muchísimo. Pero uno de los videos, que es en la segunda parte, el video de miedo a la muerte, miedo a la vida, toca específicamente esto que voy a hablar, que se ha subido también en las páginas de Face, porque estamos también en 2 páginas de Face. Una que se llama Esencias en Práctica, que es un grupo cerrado, y otro que se llama Dharma, y también es otro grupo cerrado. Y también estamos en los canales de YouTube, como Dharma, Educación y Salud. Así que nos pueden ir a buscar por todos lados. Y otra página que tenemos específicamente para trabajar la sabiduría del Eneagrama es la página esencias.en.práctica. Bueno, en todos esos lugares nos pueden encontrar amigos. Bien, entonces voy a ir específicamente a explicar lo que dije en el vivo anterior, que también me voy a corregir. La película que sugerí se llama De vuelta al hogar, ¿sí? Y yo dije De vuelta a la casa. Y bueno, me encanta equivocarme, así que ahora De vuelta al hogar, de Chico Xavier, una película muy importante. Y hoy voy a recomendar otras 2, porque si no, no tiene sentido que ustedes escuchen lo que yo voy a decir, cuando en realidad esto ha sido investigaciones profundas de muchas personas, estudios muy serios, así que esto es muy importante todo lo que vamos a compartir. Bien, voy a explicar específicamente de qué se trata ese símil de ser coche,
físico, mental y emocional. ¿Y qué es ser conductor? ¿Qué es el ser? Entonces, el coche siempre va a tener miedo a la vida. Cree que se va a morir. Siempre están sobreviviendo. Desde el coche físico, emocional y mental, que nos identificamos todos los días, que creemos que somos esto. Bien, siempre se está sobreviviendo. Es un superviviente. Pasan sus días siempre asustados. Dicen, ¿porque dónde me la van a dar? ¿Qué va a pasarme? Eso provoca que querramos controlar la vida, programarla. Este coche, esa persona que se identifica con el coche, vive siempre con miedo. Y el miedo hay que mirarlo, hay que abrazarlo, darle la bienvenida, no rechazarlo, no resistirse, porque desde allí se lanzarán mensajes. Todo esto nos cuenta Carrillo. El coche mente con telón de fondo de miedo busca siempre, y esto interesantísimo para tenerlo escrito en la heladera. Me estoy identificando con el coche cada vez que busco solamente el tener, el acumular, el retener, el competir, el apegarme, el controlar, el programar. Propio del coche, propio del ego. Tener cosas porque da seguridad. Y eso es imposible. Ya lo sabemos, que tener, acumular, resistir, no nos da ninguna seguridad. A esos mensajes de miedo, no hacerles caso, dice Carrillo. Y si vienen en la mente, reírnos. Ya te vi, ya te pesqué. Otra vez más ese pensamiento recurrente que viene de apegarnos o de querer controlar algo, ¿sí? Porque solo es ruido que hace el coche. Si se sigue viviendo como coche, se sufre. Y lo que hemos hablado en todos los vivos anteriores es que estamos intentando soltar el sufrir, porque vives con miedo. La vida como un acto de supervivencia quiere tener, ¿qué? Retener, ¿para qué? Competir, ¿por qué? Controlar, programar. Y esto agobia. Se vive quejando el coche. Y eso es muy interesante porque todos nos quejamos. Y allí estamos vibrando desde el coche y el ego. Siempre está sin paz. Así nos identificamos con lo que no somos. ¡Ay, buenísimo! ¡Hola! Claro que sí. César, un gran amigo. A ver si ingresa. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Indy? Buenas noches a todos. Gracias por estar. No te veo, Emilio. No, no manejo acordate que no manejo la Ay, tecnología. Yo sí te veo, pero no manejo la tecnología. tienes, a No ver. sé cómo Bueno, a ver, no tengo. ahí te veo. Ahí estás. Gracias, Emilio, por estar. Me encanta. Bueno, acá al lado está Chocolate. Es el gatito que te... Chocolate tapando la música, así que la vamos a bajar un poquito, así te puedo escuchar. Emilio, estoy hablando y explicando sobre el coche y el conductor. Vos sabés que de todo esto siempre estamos hablando y trabajando juntos en el equipo. Emilio también es parte del equipo de Dharma, un gran amigo que hace 13 años estamos juntos y compartiendo experiencias, talleres, acompañamientos a personas y bueno, mano derecha de más de uno. Emilio, sigo explicando un poquito lo del coche. Este viejo hábito de vernos como coche físico, mental y emocional se identifica con el yo, con el ego y sus engaños. Vivimos con una percepción distorsionada, nos instalamos en el sufrir. ¿Vos querés decir algo más, Emilio? Para poder pasar a lo que es el conductor.
No, 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 te sigo escuchando. Si necesito aportar algo, te aviso. Bueno, genial, genial. Conductor. El conductor es el ser humano pleno. Vive en la vida. Lo que somos no sabe nada de tener, acumular, retener. Somos seres divinos, infinitos y eternos. Le importa al conductor el desapego, el despojarse y el vaciamiento. Suelta, tiene libertad, completa e infinita. No compite, sino coopera y comparte. Tiene confianza plena en la vida. Mira la providencia que está detrás de todo. Es nuestra esencia, eso que de verdad somos. Se abre a la vida el conductor, acepta. Las quejas desaparecen. Eres consciente que todo lo provocas tú para tu proceso conciencial y evolutivo. Y vives en paz, y vive. La comprensión tiene que ser vital y experiencial. Te ves a ti mismo y a los demás como lo que son, conductores que conducen un coche. Y esto ha de convertirse en una práctica diaria, en un nuevo hábito. Vernos como lo que somos y verte como lo que eres, ser conductor. Se necesita mucha conciencia y práctica cotidiana. Esto nos dice Emilio Carrillo y vamos ahora a explicar algo que es fundamental. Voy a comentar unos aspectos y luego el punto 6 que dije al principio, que quisiera comentar esto para poder llegar al punto 6, que es el más importante de todos, ¿sí? Todo es importante, pero este es el más fuerte. Bien, vamos. El tránsito es una fase y un proceso. Hablamos de que nosotros estamos en esta vida siendo seres espirituales transitando una experiencia humana, pero no olvidar que somos seres espirituales. Bien, cuando nuestro coche sale, queda el conductor, la esencia, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a un proceso de transformación que le han mal llamado muerte, ¿sí? Y luego de ese proceso de tránsito pasaremos a la luz, ¿sí? Ahora voy a explicar esto. El tránsito arranca en el instante en el que, tras lo que la humanidad todavía denomina muerte, tú, lo que realmente eres, el conductor. Sales del cuerpo y abandonas el coche, es decir, el yo físico, mental y emocional, que te ha servido para vivenciar esta experiencia humana. Esto se produce exactamente cuando cada uno, el conductor que cada uno es, lo determina, nunca antes ni después. Nadie se marcha hasta que ha llegado su hora. Cada cual decide cuándo, y en coherencia con las experiencias vividas y desplegadas en la vida física que deja atrás. Es decir, que nuestra alma, antes de venir a esta tierra, decide cuándo, cómo y dónde va a desencarnar. Y el tránsito dura hasta el momento en que el conductor, después de abandonar el coche, se introduce en el metafóricamente llamado túnel de luz para acceder así a ese otro plano de existencia que se suele calificar como vida más allá de la vida. Por tanto, el tránsito es una fase de la vida que discurre entre la salida de este plano material y la entrada en el plano de luz. Y en ella se viven una serie de experiencias que hacen del tránsito un proceso conciencialmente dinámico dirigido precisamente a impulsar al acceso a ese plano de luz. La muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana, un invento de la mente. Todo es vida. Y la muerte no es tal, sino una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra, dentro de la propia vida. Es decir, para ir de la vida en esta encarnación física
a la vida en otro plano de existencia intangible e inefable. ¿Cuánto dura el tránsito? Contemplado desde aquí, donde rige el tiempo y el espacio, puede ser muy breve, un puñado de minutos, algunas horas, o unos pocos días o semanas, o hacerse muy largo, meses, años, décadas o incluso siglos. ¿Y de qué depende esa duración? Exclusivamente de uno mismo, pues cada cual tiene el tránsito que necesita. Para entenderlo hay que tener en cuenta que tras haber desencarnado, para acceder al túnel de luz que sirve de entrada al otro plano, se requieren dos cosas. 1. Percatarse de que has muerto físicamente y has abandonado el coche. Y 2. Aceptar tal hecho, rompiendo en conciencia con todos los vínculos, lazos e inercias que aún pudieras mantener con relación al plano material. Ambas circunstancias son condición sine qua non para introducirse en el plano de luz y representan una toma de conciencia acerca del nuevo estado de vida y existencia. Y al desencarnar, no aún careciendo de materialidad, no son pocos los que se siguen viendo y sintiendo conciencialmente a sí mismos con corporeidad y se mantienen ligados y apegados a los deseos, emociones, vaivenes, quehaceres, placeres y muy especialmente dolores y sufrimientos de lo que fue su vida física en la que en conciencia creen continuar estando. Son muchas las obras literarias y el cine que explican esto que estoy contando. Son muchísimos casos, libros enteros, hechos por médicos, por científicos, con respecto al tema de esto que sucede más allá de la vida. Y en el cine nosotros sugerimos dos películas fundamentales para ver que se pueden entender: Sexto Sentido y Ghost, La Sombra del Amor, para que ustedes puedan entender. Cuando habla de que se siente con corporeidad, ¿no? Entonces, cuando vemos a Ghost, el chico que sale de su cuerpo sigue viviendo un tiempo hasta lograr su misión, pero él, hasta que no toma conciencia, él cree que sigue vivo, igual que en la película de Sexto Sentido. Se las proponemos ir a ver para que puedan entendernos también lo que nosotros hablamos. Sigo. Ahora bien, ¿qué es lo que siempre estamos hablando del estado de conciencia? Se trata de la visión y percepción que cada uno tiene de sí mismo y de los demás, y también íntimamente unido a ello, el modo en que contempla e interpreta las experiencias cotidianas, la vida, la muerte, la divinidad, el mundo, los hechos, las situaciones, las circunstancias y todo lo que le rodea, así como la escala de valores, las pautas vitales y las prioridades con las que afronta el día a día. Además, cada cual tiene su propio estado de conciencia, que no es fijo ni permanente, sino que evoluciona al compás de las experiencias que vivencian. Y cada persona, en cada momento de su vida física, tiene su propio estado de conciencia, súper respetable. El mismo. Y el estado de conciencia en el que cada persona y en cada momento se halla no es algo estático, sino dinámico, pues va evolucionando. ¿Y cómo se va produciendo esta evolución conciencial? Por las vías de las experiencias vividas y acumuladas. Lo que siempre hablamos, Emilio, vive lo que tienes que vivir. Ayer en un acompañamiento me decía la persona: no soporto mi trabajo, estoy mal en mi trabajo, pero tengo otro que lo disfruto. Bien, y vos, yo le decía, ¿y vos por qué crees que estás en ese trabajo que no lo disfrutas? Abrite la experiencia, que siempre hablamos lo mismo. Me abro a vivir lo que tengo que vivir, porque si yo
ya tendría que estar viviendo otra cosa, seguramente estoy en otro trabajo. Pero si estoy viviendo en ese trabajo, que me resisto a soportar algunas cosas, es porque hay un gran mensaje. Vivir lo que hay que vivir. ¿Por qué estamos diciendo esto? Del tema de conciencial, ¿sí? De que todos tenemos niveles de conciencia diferentes. Porque volvemos a decir y repetir lo mismo del vivo anterior. No hay problemas, no hay conflictos, hay experiencias, oportunidades. Entonces, ¿por qué hablamos del nivel de conciencia? Porque cuando yo desencarno, me voy al siguiente paso de transformación, al tránsito, con ese mismo nivel de conciencia que tengo. Y voy a reencarnar con ese mismo nivel de conciencia que me fui. Esto es muy importante, porque si estamos en este plano, y hoy estoy aquí, hoy estoy con vos y con todos los que están en el vivo, que son varios y que les agradezco, implica que tenemos cada día que ir elevando en conciencia, tomando conciencia de todo lo que nos sucede, que todo está perfecto, estoy en ese lugar perfecto, estoy con esas personas perfectamente, estoy con mi familia perfectamente, porque siempre hay mensajes, porque siempre hay mucho para avanzar, porque siempre hay mucho para aprender, ¿sí? Y tener clarísimo, me decía, estamos por hacer un encuentro muy grande en agosto, entonces ya estoy listo, una persona de fuera de Córdoba, ya estoy preparando todo para el encuentro, bueno, genial, bárbaro, pero es que yo ni él sabe si vamos a estar el 8 de agosto juntos, ¿sí? Vive el hoy, vive la hora, vive el aquí, no tengo otro tema, no tengo otro minuto, atiendo este, hola Miri, hola corazón, atiendo este instante, hola mi cielo, atiendo este instante sagrado. Entonces, ¿por qué me voy a estar preocupando de cosas futuras o atendiendo cosas pasadas? Sí, puedo estar atendiendo cosas para sanar y todo eso, pero hay un punto que se cierra, hay un punto de cierre en todas estas cosas. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bien, sigo, bueno, como verás, he ido al libro Miriam de mi corazón, he ido al libro del tránsito de nuestro gran ídolo, el Emilio Carrillo. Vuelvo a decir, Emilio tuvo una experiencia de ir hacia arriba y volver. Estas experiencias que se viven y sobre todo, cómo las vivimos. No importa el qué, lo hemos dicho varias veces, no importa el qué vivo, sino cómo lo vivo, cómo lo transito, qué intención le pongo a todo. Se vive lo que fomenta la dinámica conciencial y las consiguientes variaciones en el estado de conciencia. Y ahora sí, me voy a 6 puntos fundamentales que hablan. Y si no hay conciencia o aceptación de la muerte física, ¿qué sucede? Vamos a hablar de qué pasa cuando las personas no toman conciencia de que han desencarnado. El tránsito también es llamado en otras religiones el purgatorio. Es decir, cuando en el tránsito no hay conciencia de haber fallecido físicamente, o aunque haya, no se acepte el hecho, ¿qué sucede? ¿Qué experiencias se viven? Y vamos a ir despacito. 1. Tras desencarnar, lo que por sus estados de conciencia no se dan cuenta de que han muerto físicamente, se contemplan a sí mismos con corporeidad y reproduce conciencialmente las vivencias que desarrollaban en el mundo material y las percepciones mentales y las emocionales y sensaciones a ellas asociadas. Realmente han abandonado el coche, el yo físico, mental y emocional. Sin embargo, conciencialmente creen seguir vivos físicamente y a partir de ahí generan una especie de doble corpóreo, más sutil y vital que el físico. Recrean las circunstancias del entorno material que han conocido y actúan en consonancia con todo ello. Se mueven por su casa,
acuden a su trabajo, realizan sus quehaceres cotidianos y siguen apegados a los deseos, placeres y sufrimientos de lo que fue su vida física, en la que conciencialmente creen continuar. En esta situación se puede llegar a permanecer largo tiempo. No obstante, como ya se ha reiterado, las experiencias que se viven en el propio tránsito impulsan a la toma de conciencia sobre el hecho de haber muerto físicamente. Punto 2. Cuando esto por fin acontece, ¿qué ocurre? Pueden pasar dos cosas, que se acepte o no se acepte, como consecuencia de estar muy atado conciencialmente al mundo material y todo lo que conlleva. Y en la no aceptación puede influir igualmente el miedo a pasar por el túnel de luz, por temor a ser juzgado por alguien o por algo. Y esta idea del juicio es un invento de las religiones, pues lo que existen en realidad son estados de conciencia en evolución, cada uno el suyo, en un contexto de libre albedrío, que es fruto del amor del que emana la creación y el que la creación se sostiene y expande. Esto me parece precioso porque lo decía clarísimo en otro video, Carrillo, de Conciencia, Muerte y Conciencia. Él decía, por favor, la creación es amor, no hay juicio, no hay juicio. Entonces dejen de culparse y castigarse. No hay, solamente hay estados de conciencia, hay libre albedrío y nadie te juzga ni critica, son procesos evolutivos. Perdón. Perdón. Sigo. Porque esto es muy fuerte, ¿no? También mi tos. En el sentido de que es una creencia muy grande y todas las personas creen que hay un juicio y que van a ser castigados. O sea, si Dios es amor, o lo que vos creas, nunca puede castigarte. Es tal la amorosidad que te tiene y que nos tiene cada uno, que nunca puede haber un castigo. Un papá que ama no es un papá castigador. Un papá que ama es alguien que da la libertad. Es alguien que acompaña siempre y te deja libre para que vivas lo que tengas que vivir, para que vivas aquello que has elegido en esta vida cuando lo decidiste. Porque Él solamente te está esperando, siempre. Por eso me parece tan interesante todo esto también, ¿no? Y si el mundo pudiera aprender que no existe la muerte, muchas cosas cambiarían. 3. Si hay aceptación, se abren las puertas a una serie de vivencias que han sido descritas por tanta gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Tales vivencias conducen directamente al túnel de luz y a la entrada a través de él en otro plano de vida intangible e inefable. 4. Si no hay aceptación, lo primero que se experiencia es una situación de gran desconcierto, confusión y turbación. Sin embargo, estas sensaciones van poco a poco diluyéndose para ser sustituidas por el deseo del fallecido de relacionarse con el mundo físico al que ya no pertenece, pero en el que conciencialmente, alentado por este deseo, cómo va adquiriendo una serie de habilidades, y esto las vemos en la película de Ghost, ¿sí? Cómo adquieren los que ya desencarnaron habilidades para, desde el tránsito, incidir e intervenir en el plano material, mover objetos, esconder cosas, apagar y encender luces, provocar ruidos, interferir de maneras diversas en personas y un largo etcétera de situaciones y fenómenos que hoy se suelen englobar en el ámbito de la parapsicología. Numerosas historias, aparecidos e incluso posesiones también tienen que ver con esto. Pero esta da una nota importante: el contacto desde el más allá con los seres humanos y el mundo material
también puede darse en desencarnados que no están en el tránsito o en el purgatorio, es decir, que se han percatado de su muerte física, la han aceptado en conciencia y han entrado en el plano de luz. En este caso, el amor, no la densidad conciencial, el apego o el sufrimiento. El amor es lo que motiva estas conexiones desde el más allá. Por ejemplo, es el caso de desencarnados que desde el plano de luz captan el dolor que su muerte generó y continúa provocando entre los que fueron en el mundo material sus seres queridos y procuran entrar en contacto con ellos para que sepan que se encuentran en un estado de paz, de felicidad, de amorosidad. 5. ¿Hasta cuándo puede el fallecido mantenerse en este estado y permanecer en el purgatorio o en el tránsito? Como se viene insistiendo, no hay una duración prefijada y todo depende de la evolución conciencial. El tránsito como fase y proceso impulsa, por la vía de las experiencias desplegadas en el propio tránsito, a aceptar la muerte física y a acceder al plano de luz. Pero no hay predeterminismo y puede ser que el fallecido se siga negando indefinidamente a tal aceptación y se empeñe conciencialmente en seguir interactuando con el mundo físico. Y ahora sí, amigos, sé que lo que voy a decir ahora, el punto 6, que es al que quería llegar, pero necesitaba hacer esta introducción. Sé que puede doler, sé que puede ser que no estén de acuerdo conmigo, pero no es algo que yo estoy diciendo, sino que se ha comprobado. Se ha comprobado científicamente, lo están determinando, y este punto 6 quiero que lo tomen muy, muy en cuenta. Ese empeño de lo que hablábamos recién, de que el fallecido se niega indefinidamente a aceptar que ha muerto, y se empeña en seguir interactuando con el mundo físico, puede provocar incluso que se vuelva a encarnar en el plano material, en un nuevo cuerpo para desarrollar una nueva vida humana. Y desde la propia fase de tránsito, sin haber entrado en el plano de luz, que es desde donde las reencarnaciones se producen de manera natural y adecuada. Eso sí, el estado de conciencia con el que arrancará en esta nueva vida será sumamente denso. Y aunque la evolución conciencial es la regla siempre simple, es posible. Las personas que han vuelto a encarnar desde la fase de tránsito experiencian un proceso evolutivo muy lento y tienden a desplegar en su nueva vida comportamientos llenos de desasosiego interior y sufrimiento, y marcadamente egoicos, pudiendo llegar a ser extremadamente adictivos y violentos. Es el caso, por ejemplo, de muchos de los calificados como psicópatas. Esto voy a explicar. Se ha comprobado, muchísimos psiquiatras descubrieron que muchos pacientes que tienen ellos, vienen encarnados del tránsito. Y esto es un proceso que cuesta muchísimo que puedan elevar, pero si ellos empiezan a tomar conciencia y toman la rienda de su vida en muchas cosas, ellos pueden ir desde allí, en esta nueva vida, despertando cada vez más. Bien, y a personas así, con este estado de conciencia, se refirió Cristo Jesús cuando dijo y mencionó a los muertos que entierren a los muertos. Dijo Jesús, dejad que los muertos entierren a los muertos, en Lucas 9:60 y Mateo 8:22. Es decir, a seres humanos vivos, pero que realmente por su densidad conciencial y apego a la materialidad, están muertos en el sentido conciencial del término. Esto quiere decir que entre nosotros hay muchísimas personas que están muertas en vida, que no saben vivir, que andan por la vida sufriendo, sufriendo y sufriendo. Estas personas que no saben que
un día y una hora que van a volver a la casa del Padre, y que no se llama muerte, sino transformación. Y ahora sí, el paso por el túnel de luz y el acceso al otro plano de vida, con la toma de conciencia acerca de la muerte física y la aceptación del túnel de luz, quede expedito el acceso a él y a través de él la entrada en el otro plano de vida. ¿Qué acontece entonces? La entrada en el plano de luz abre dos grandes posibilidades concienciales. Una, el mantenimiento de una percepción de existencia de uno mismo con vida y presencia propia, y la consiguiente asociación conciencial a algún tipo o forma de identidad que ya no será física. Esta ha quedado atrás durante el tránsito, pero sí de carácter álmico y espiritual. Y la segunda, la desaparición de cualquier idea de identidad, sea física, álmica o espiritual, individual o colectiva, y la disolución conciencial en la más absoluta y radical nada de toda noción de sujeto, de la modalidad que sea, con lo que también dejará de haber objetos, quedando sujeto y objeto volatizados en la nadeidad. Sé que quizás es complicado esto de la... pero la segunda de estas posibilidades descritas hace que se disipe toda historia personal, cualquier visión de personalidad álmica o espiritual, y se trascienda la asociación conciencial con cualquier tipo de identidad de la clase que sea. Lo que antes se percibía a sí mismo como algo ya no se percibe de manera alguna. Se ve entonces la realidad antes de desaparecer en ella. Lo que el ser percibía como yo, en cualquiera de sus manifestaciones, continúa una falacia conciencial, pues solo existe el todo, y las individualidades del tipo que sean son falsas. Así que el yo no es nada, y cuando ya no hay yo y eres nada, entonces eres todo. Lo mismo ocurre al todo, que para ser todo es nada, aunque esa nada es el todo. Bien, sé que está complicado, sé que está fuerte todo esto, pero era necesario compartirlo. Y voy a terminar con algo que toda la semana fue así recurrente, que es una canción muy, bueno, no voy a decir los años, muy antigua, pero muy interesante. La canción se llama Como la primera vez. Entonces, que con una nueva conciencia miramos esta canción, que plantéense lo que dijimos de nuevo, el renacer, el resurgir, el resucitar, ¿sí? Entonces, miramos a esta canción, que voy a decir un pedacito nomás, seguramente a algunos ya se la acordará, pero es cómo fue el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé inspira aire por primera vez. Eso es cada vez que nosotros, y hemos hablado de distintas muertes, morimos, cerramos historias, cerramos ciclos. Puede ser que viene una noticia de un diagnóstico y ya no soy la misma, o yo no soy el mismo, o puede ser que se fue algún ser querido, o cambié de trabajo, o no estoy más aquí. Bueno, pueden pasar de todo, pero cada cosa que nos suceda tiene que ser un renacer. Cada mañana renacemos, en cada minuto estamos renaciendo. Ya no somos los mismos, y eso es muy importante que lo tengamos claro. La canción decía como la primera vez, aún, dice, el oficio de vivir no es nada fácil. Eso lo dice bien el ego, ¿no? Esto es difícil, esto es difícil, esto es difícil, eso es propio del ego. Aún necesito soñar, aún necesito cantar. Quiero sentir que estoy viva o vivo. Quiero volver a empezar. Quiero poder amar, sentir, respirar como la primera vez, como cuando fui bebé. Estoy vivo,
estoy viva, quiero volver a empezar. Y ahora quiero hablarle a mi alma una vez más, saber si mi corazón ha comprendido todas estas cosas que he dicho. Que a pesar de todo y de todo lo que me pudo haber sucedido en la vida, agradezco. Aún puedo sentirme bien porque estoy viva. Esa es la propuesta de esta noche. Y si yo estoy viva, ¿qué tengo que hacer con esto? O sea, dejar de estar teniendo miedo a la muerte y empezar a estar viva, a estar viva. ¿Qué es esto del vivir? ¿Qué es esto que nadie sabe cómo vivir? Y vivir sin miedo a morir. Esto es espectacular cuando uno lo experimenta, porque estás viviendo momento por momento, abriéndote a cada una de las experiencias, sin ponerle juicio, sin ponerle mente. Todo esto que estoy diciendo de los vivos anteriores. Y vuelvo a repetir, como decía Carrillo, no importa el qué, sino cómo lo transitas. Sacar a luz los dones y talentos que cada uno trajo, aceptar las limitaciones que creemos que tenemos, pero que en realidad pueden ser potencia para muchas cosas. Comprender profundamente que nada sobra ni nada falta, que todo lo vivido y vivenciado y cada cosa que llega a mi vida encaja perfectamente y que todo tiene un sentido profundo, un para qué. No permitas que esas experiencias juzgadas por la mente te distorsionen, te desasosieguen. Vive esas experiencias desde el corazón, entiéndelas desde el corazón y abrázalas desde el corazón. Buenas noches, amigos, buenas noches, que la pasen hermoso y estaremos unidos como siempre los sábados a las 20 horas, Argentina.